Familia, prepárense que estamos a punto de comenzar en Nuevo Amanecer en Casa. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por darnos un día más para levantar tu nombre, para acercarnos a ti confiadamente y declarar que no hay nadie como tú y poder celebrar juntos como iglesia, como hijos, que este es el día que tú has preparado. Recibe toda nuestra alabanza, nuestra adoración, tú que eres digno de toda honra y de todo honor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este es el día que hizo nuestro
Es nuestra razón. Hay una fiesta aquí. Tu gloria no tiene fin. Se escucha en todo alrededor. Nuestra alabanza es para ti. Vamos a exaltarlo. Él es digno, Él es digno. Cantemos todos juntos y demos gloria, y demos gloria. Y eres nuestra razón de celebrar. Y eres, sí, digno de alabar. Eres Santo Señor. Somos libres en ti. Es tiempo de dejar todo atrás. Se escucha en todo alrededor. Y vamos a celebrar. Vamos a exaltarlo. Pues Él es digno. Él es digno. Cantemos todos juntos y demos gloria. Y demos gloria. Eres, si eres nuestra razón de celebrar. Y eres, oh, digno de alabar. Solo tú, Jesús, todo es mejor contigo, contigo, porque sé que estás junto a mí y tu amor siempre estará conmigo, conmigo, y sé que nunca cambiarás, Señor. Nunca cambias, mismo ayer, hoy, siempre. Eres nuestra razón de celebrar. Eres, y eres digno. Solo tú, Jesús, eres digno. Nuestra razón de celebrar. Traigo mi alabanza, es más que palabras. Esto no es una actuación y no es por emociones, por lo que yo canto. Solo tú eres la razón. Siempre cantaré y con todo
con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Adorarte a ti. Sé quién eres. En lo más alto y en lo profundo, sé que estás aquí a mi lado. Siento tu gracia mientras me guías, y en la oscuridad sé quién eres tú. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande.
en ti confío. Soberano, soberano, Jesús. Tu amor por mí nunca cambiará. Yeah, no cambia. Muy buenos días, qué bueno es poder volver a estar juntos una vez más a través de las pantallas en este tiempo tan especial que estamos viviendo en toda la humanidad. Pero aún podemos seguir compartiendo el mensaje por el cual Dios nos llamó, el mensaje de salvación, y compartir la palabra de Dios para edificarnos. Yo quiero compartir en esta mañana contigo una palabra que le puse como título a esta predicación: cuando los príncipes pensaron como mendigos. Y quiero invitarte a que podamos abrir la palabra de Dios en Números capítulo 13, versículos del 1 al 3. Y la palabra dice de la siguiente manera: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra, porque es la única que puede transformar vidas, la única palabra que permanece, que no cambia, y que puede hacer de nosotros, Señor, verdaderos adoradores, que podamos brillar con tu luz, llevando tu mensaje de salvación a todos los rincones de la tierra. Te pido que nos hables a lo profundo del corazón en este día, y que sea tu palabra la que salga de mi boca. Bendice a todas las personas que hoy están compartiendo este mensaje y estamos juntos, aunque no podemos estar como quisiéramos, pero tu palabra nos une, tu amor nos une, tu gracia esté derramada sobre nuestras vidas y podamos ser llenados con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. El pueblo de Israel estaba cerca de la tierra que Dios había prometido, y ellos estaban en una parte del desierto que se llamaba Parán. Moisés escoge a un líder influyente de cada tribu para hacer un reconocimiento del terreno, de la gente que habitaba en Canaán y quiénes eran los pueblos y cómo era la tierra que Dios les había prometido y que ellos tendrían que conquistar. Eran 12 personas escogidas, 12 personas influyentes, 12 líderes, 12 príncipes, o sea, principales sobre los demás, de familias reconocidas, de las familias más nobles de Israel. Y ellos tenían que entrar a esa tierra y querían pasar desapercibidos para traer un informe detallado de cómo sería el lugar que ellos irían a conquistar. Ahora, cuando leemos estos pasajes, parece que ir a espiar la tierra prometida fue la voluntad de Dios, siendo que le ordena Dios a Moisés que escogiera líderes influyentes para que llevara un informe. Pero cuando miramos el libro de Deuteronomio, podemos ver que el ir a revisar la tierra fue más una respuesta a lo que el pueblo le había pedido a Moisés que un mandato de Dios. Cuando ellos cruzaron el desierto y llegan a un lugar llamado Cades Barnea, Moisés le dice estas palabras a su pueblo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 1, 20 al 22, dice de la siguiente manera: entonces les dije,
han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Pero todos ustedes vinieron a decirme, enviemos a alguno de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podemos entrar. Su propuesta me pareció buena, así que escogí a 12 de ustedes, uno por cada tribu. Y así fue que Moisés permite que fueran a reconocer estas personas la tierra, pero no porque esa fuera la voluntad perfecta de Dios, sino porque ellos le habían pedido a Moisés que pudieran hacer eso. Entonces, de esa manera, ellos se mueven en una dimensión, aunque Dios los autoriza a ir, pero se mueven en una dimensión que la podemos llamar la voluntad permisiva de Dios, mas no la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Moisés les había dicho ahí en el versículo 22, la parte B de Deuteronomio capítulo 1, no tengan miedo ni se desanimen. Pero ellos, ante la posible adversidad que podían llegar a enfrentar, no podían superar esos dos sentimientos que los hacían ver toda la tierra y todo lo que había dentro de una forma negativa. Estos dos sentimientos tan fuertes que aparecen cuando hay que enfrentar cosas en la vida o adversarios, que son miedo y desánimo. Ahí donde está, diga por favor, miedo y desánimo. Dos emociones que siempre van juntas. Cuando hay que atravesar circunstancias en la vida que nos pueden llegar a obtener llevar a obtener victorias, hay que estar dispuestos a correr riesgos y siempre superar esa clase de emociones que van a tratar de detenernos. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que para que haya una victoria en la vida, primero habrá que enfrentar a un adversario, primero habrá que enfrentar oposiciones, y cuando superamos eso nos puede ayudar a crecer, pero es muy posible que tengamos que enfrentar esas emociones que cuando dominan el pensamiento nos detienen, miedo y desánimo. Y nunca podemos olvidar que las victorias en la vida son consecuencias de una batalla ganada. Pretender ganar sin haber hecho nada es imposible, porque cuando no se está dispuesto a luchar, eso seguramente significa una derrota en la vida. Y el miedo y el desánimo son los elementos que hay que superar para poder disponernos en la batalla y entrar con una mentalidad de combate y ganadora para todo lo que haya que superar. La desconfianza y la incredulidad del pueblo escogido eran producto del miedo y el desánimo a tener que enfrentar adversarios y a tener que entrar a poseer una tierra que Dios les había dicho que ellos debían entrar a poseerla. Pero el entorno seguramente en que ellos se habían desarrollado debían haber formado durante generaciones una mentalidad temerosa de luchar. Y eso es por causa del sometimiento a tantos años de vivir bajo la mano fuerte, la mano tan dura que había ejercido Egipto sobre la vida del pueblo de Dios, que no les permitía a ellos tomar decisiones, porque no sabían tomar decisiones en la vida. Lo único que ellos sabían era obedecer, pero a través del uso de la violencia, de las amenazas, de los soldados que los obligaban a trabajar duramente para poder conseguir lo básico, que era la comida, un lugar para descansar y para poder seguir trabajando duramente en un trabajo forzado. Entonces esas emociones negativas eran producto de la esclavitud por tantas generaciones. Y ahora ellos debían tomar decisiones ante la promesa que Dios les había hecho, pero ellos dudaban. Ellos se quejaban y no eran capaces de reconocer todo lo que Dios había hecho para sacarlos a la libertad, porque ahora el miedo y el desánimo los mantenía cautivos y no les permitía pensar. Entonces, la consecuencia, todos la conocemos, fue dar vueltas 40 años en un desierto y quedar por fuera
de la tierra prometida pereciendo en ese desierto. Toda esa generación que quedó libre de la esclavitud de Egipto, dice la palabra de Dios que pereció en el desierto. En Números capítulo 14, versículos del 30 al 34, dice lo siguiente: Dios dijo: no entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en este desierto. Sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años. Y de esa manera, dice la palabra, andarán vagando en el desierto por 40 años, un año por cada día, y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Qué fuerte esas palabras que Dios le da a su pueblo. Porque mira, cuando se habla de que Dios existe, el concepto de que Dios es bueno, que Dios no hace daño y que Dios comprende y saca de la dificultad a toda persona que lo invoque, es algo que surge de una manera natural en la vida de la gente. Se habla de la bondad de Dios, se dice que Dios es bueno, que Dios es protector, que Dios es amor. Pero lo que no se considera con frecuencia es que el amor de Dios camina siempre junto a la justicia de Dios. Y estos atributos siempre van juntos, son inseparables. Proverbios capítulo 21, versículo 21 dice: el que va tras la justicia y el amor halla la vida, la prosperidad y la honra. Lo que el mundo está viviendo desde la caída de Adán es nada más que la consecuencia de haber tomado del fruto del árbol que Dios había prohibido tomar. Dios, el Dios de amor, debe hacer que su justicia se comience a manifestar, al punto de que la muerte y la destrucción se haya convertido en el común denominador de la historia de la humanidad. Pero el amor de Dios también hizo posible que venga su Hijo a este mundo haciéndose hombre y pagando el precio para que en nosotros se haga justicia, haciéndonos libres de esa destrucción, porque Cristo se hizo pecado para que la justicia de Dios se manifieste y nosotros seamos justificados. Pero hay algo que tenemos que saber, que tanto lo malo como lo bueno trae consecuencias de acuerdo a lo que se cree y a lo que se decide hacer en la vida. Pero cuando Dios dice que hay que hacer algo, aunque parezca malo, el fin siempre fue, es y será algo bueno. Jeremías capítulo 29, versículo 11. El profeta dijo a su pueblo de parte de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El mundo está como está, porque la naturaleza humana se revela con cada vez más fuerza contra la voluntad de Dios. Siendo dirigido el pensamiento humano por el padre de la mentira, llamado diablo y Satanás, decidiendo sacar al Dios verdadero de la ecuación. Así el hombre trata de encontrar propósito y felicidad con un conocimiento distorsionado, haciendo su propia versión de lo que es el amor y su propia versión de lo que es el bien y el mal. No dirigido por un pensamiento basado, que busca la verdad basado en los principios de Dios, sino por uno que utiliza valores de acuerdo a su conveniencia. Y es así que la sociedad vive una profunda confusión, haciendo su propia versión de lo que es la realización y la felicidad. Para moverse el pueblo en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios frente a las promesas de la tierra prometida, ellos debían haber dicho: Señor, si esa es la tierra que tú nos prometiste, te damos gracias, porque seguro es la mejor tierra para nosotros y entonces la vamos a tomar. Porque saben, nuestro Dios es el mejor, y cuando el mejor nos da algo, seguramente eso que nos da es lo mejor. Porque el mejor da siempre a sus hijos lo mejor. En Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11, hay una historia preciosa donde la Biblia registra que fue el primer milagro que Jesús hizo. Y dice la palabra que al tercer día
se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y dice que cuando el vino se acabó, la madre de Jesús dijo, ya no tienen vino. Le fue a decir a Jesús, dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Entonces, lo que sucedió fue algo maravilloso, fue algo tremendo. Aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, dice que llamó aparte al novio, el encargado del banquete, y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de sus señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Sabe? El mejor vino llegó después porque fue lo que Jesús había convertido. Ese agua la convirtió en el mejor vino, porque cuando Dios nos da algo, Dios nos da lo mejor. Dios nos da cosas mediocres en la vida. El motivo por el cual tanta gente abandona la vida cristiana es porque las expectativas de qué es lo mejor para ellos son muy personales y a veces están por fuera del propósito de Dios, porque son dominados por emociones que los arrastran, van arrastrados a una autogratificación que después no mide las consecuencias. Por eso Pablo le dijo a los Corintios capítulo 10, versículos 23 y 24, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Mira, a simple vista, las cosas que se pueden llegar a desear a veces parecen lo mejor desde una perspectiva tan limitada que tenemos los seres humanos, una perspectiva limitada que tiene el hombre. Y por eso el final tantas veces es desastroso. Proverbios capítulo 16, versículo 25. El sabio dijo, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. La buena voluntad agradable y perfecta de Dios no fue que ellos debían ir a espiar la tierra prometida. Si Dios lo había prometido, ellos tenían que creer y en lugar de ir a espiar, debían haberla ido a tomar. Pero por tener esa actitud, se retrasó la conquista, se postergaron los sueños y por el informe tan negativo que llevaron, se contagió todo el pueblo por la manipulación de una mala noticia. No sé si está bien llamarlo a eso una fake news. Pero Números capítulo 13, versículos 25 al 33. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, dice, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, habitan el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Hablaron mal de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos parece
para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahí en el versículo 6 al 9 de Números capítulo 14, dice: y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo puede ser que se pueda tener de una misma situación, de una misma circunstancia o de un mismo problema ópticas y conclusiones tan distantes? La respuesta es sencilla, mire. Por más príncipe, por más posición o por más prestigio que uno pueda tener, cuando no se tiene en cuenta lo que Dios dice, no sirve para nada. Todo aquello que es una posibilidad se puede llegar a ver en la vida como una gran dificultad, porque se sobredimensiona todo lo negativo, y cuando solo se mira en la vida lo negativo, los gigantes se vuelven más gigantes, los enemigos parecen más poderosos, y al compararnos con ellos nos vamos a ver como ellos se vieron frente a la gente que habitaba en Canaán, como langostas. Nos sentimos inferiores, incapaces de enfrentar a cualquier adversario, porque nos concentramos en las dificultades, y cuando nos enfocamos solo en las dificultades, hace su aparición los dos amigos inseparables, el miedo y el desánimo. Entonces todo parece imposible, porque hemos sacado a Dios del corazón. Todos tenemos que luchar contra el miedo y el desánimo. Yo creo que ahora más que nunca en estos tiempos es donde se está manifestando constantemente, y sobre todo en los hijos de Dios, en la iglesia, donde tenemos que empezar a recortar recursos por todos lados porque parece que el pueblo no ha entendido lo que el Señor quiere de su pueblo. Y tenemos que seguir creyendo que el Señor nos llamó, que el Señor quiere que nosotros pasemos por esta circunstancia. Y le confieso que hay muchas veces en que paso noches enteras orando y pidiéndole a Dios porque quiere hacer su protagonismo en mi mente y en el corazón, el miedo, y aparece el desánimo. Y es donde tengo que ir y fortalecerme en el Señor y mirar sus promesas y lo que Dios dijo. Porque seguramente aunque la circunstancia parezca difícil, o aunque me vea como pastor y como una langosta frente a semejante problema, aquello que servimos en la obra, aquello que luchamos día a día por querer predicar el Evangelio y llevar ese mensaje de salvación, que es lo único que puede salvar una vida, y que es lo único que salva la vida de muchos de los que están mirando por esta pantalla y que tienen algo para contar, y que tienen un pasado, y que tienen una vida de desierto, y que salieron del desierto y entraron a una tierra prometida, formaron hogares, vieron la mano del Señor, han prosperado. Pero hoy el miedo y el desánimo está haciendo que no puedas cumplir con lo que Dios te llamó a hacer como iglesia. Y muchos pueden decir hoy que la iglesia somos nosotros, sí, pero hay una casa de Dios, hay un templo, y hay un lugar donde nos congregamos, donde nos fortalecemos, donde nos juntamos. Esa casa hoy está desierta, no solo por el coronavirus, sino porque parece que también muchos no han entendido realmente cuál es la responsabilidad que tenemos de poder creer a lo que Dios dice en su palabra y también creer a lo que Dios nos advierte. Jesús dijo algo importantísimo que no podemos dejar pasar. Josué dijo esta palabra. Números capítulo 14, 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. O sea, ¿puede ver esto?
Si Jehová se agradare de nosotros, esas palabras son fundamentales cuando estamos esperando que Dios nos abra puertas en la vida. Y la pregunta hoy, frente a las circunstancias que estamos viviendo, que parece que la circunstancia superó mi capacidad de fe, superó todo lo que las expectativas que pueda tener. Y la pregunta es, ¿será que Dios realmente está? ¿Será que el Señor está cubriéndonos? ¿Será que Dios se agrada de mí? Yo me pregunto, ¿será que Dios se agrada de nosotros? ¿Será que Dios se agrada de cómo pensamos? ¿Será que Dios se agrada de cómo estamos manejando toda la provisión que Él nos está dando? Si Jehová se agradare de nosotros, estas palabras son fundamentales. Mira, David escribió en el Salmo 18, versículos 18 al 21, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, mira esto, porque se agradó de mí. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Me ha recompensado porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Muchos años después, Pablo escribe a la iglesia de los Efesios. Y en Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 10, les dijo estas palabras a este pueblo, a esta iglesia preciosa. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Hagan memoria, recuerden de dónde el Señor los sacó, recuerden cómo eran sus vidas antes, recuerden en la oscuridad cómo han vivido, recuerden cómo se movían y recuerden que ahora tienen que brillar. Fueron llamados a brillar, deben andar como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Sabe? Los desafíos que Dios nos coloca en la vida comienzan con una promesa, y esa promesa debe activar la fe. Pero nosotros debemos tomar en cuenta la palabra de Dios como estilo de vida y no como algo ocasional. Vivir como uno quiera y cuando se manifieste un problema, invocar a Dios, eso no es fe. Porque tener fe para que sucedan cosas, pero no tener fe para vivir como Cristo enseña, es la crisis constante en la que viven tantos príncipes y princesas que han pisoteado su llamado y que viven pereciendo en el desierto. Yo quiero decirte algo, el desierto que tú puedes estar viviendo hoy, el desierto económico, el desierto en la soledad, el desierto en tu corazón, en tus emociones, las disensiones y tantas cosas que suceden, no es producto de un virus que se derramó en el planeta. Es producto de una convicción que yo puedo llegar a superar y a salir diferente de este tiempo de confinamiento de cómo era. Ya no somos los mismos, pero muchos siguen igual, pereciendo en el desierto. El problema de la fe se produce cuando estamos más pendientes de que algo bueno va a pasar, pero no tomamos en cuenta quién es el que hace posible que algo bueno pueda pasar. Caleb se rasgó los vestidos y gritaba al pueblo, si Dios lo dijo, vamos a tomar la tierra, porque eso es lo importante. No lo que vemos con nuestros ojos. Si Dios lo dijo es porque así será por encima de todo, porque fue Dios quien lo dijo. Cuando Dios nos dice que nos dará descendencia, cuando Dios nos dice que en Cristo somos más que vencedores, es porque en Cristo somos más que vencedores. Pero el problema es cuando sacamos a Cristo para tratar de ser vencedores, tomando las promesas para desarrollarlas con nuestra propia versión de las cosas. Si no ponemos la mirada en lo que dijo Dios, sino en lo que a nosotros nos parece, cuando vengan las adversidades no vamos a poder. Y esa es la realidad de tantos. Todos estamos pasando por dificultades. Pero ¿qué vamos a hacer con las dificultades? Porque mira, a todos nos gusta cuando nos dicen que Dios nos va a bendecir, cuando nos predican que Dios nos va a prosperar y que Dios nos va a llevar a la cima. Ahí aplaudimos, saltamos, cantamos, gritamos. Pero si hay que enfrentar a gigantes o un adversario que haga correr peligro nuestra comodidad, se acabaron los aplausos.
Nunca podemos olvidar que siempre que Dios promete algo en la vida, aparecerán dificultades. Y cuanto más grande sea la puerta que Dios prometa abrir, más grande será el adversario o las dificultades que vamos a tener que enfrentar. Pablo le dijo a los Corintios, 1 Corintios 16, versículos 8 y 9, mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso hasta el festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. En otra versión dice, se ha abierto puerta grande y espaciosa, pero son muchos los adversarios. Frente a las promesas de Dios siempre aparecerá el adversario. Habrá que enfrentar gigantes, correr riesgos, aparecerán oposiciones que nos parecerán muchas veces imposibles de enfrentar. Por eso no podemos sacar al Señor del desafío. Por eso no podemos sacar lo que Dios dice en su palabra. Por eso no podemos olvidar de dónde viene nuestro socorro, quién es el que provee, quién es el dueño de todo. Él debe ser el principal a quien tenemos que recurrir y a quien tenemos que obedecer. Pero ¿cómo se logra eso? Bueno, acabo de decirlo, buscando obedecer a todo lo que su palabra dice. Creer a todo lo que Él dice, confiar que todo lo que Él nos manda, eso significa dejar que Él actúe en nosotros y a través de nosotros para poder vencer. Lo que dejó en evidencia a estos 10 príncipes que tenían alma de mendigos fue que sacaron a Dios. Y eso los paralizó para tomar la decisión de conquistar la tierra que Dios mismo les había entregado. Los temores y la debilidad de la fe aparecen cuando pretendemos recibir lo que su palabra promete, pero sin permitir que su palabra gobierne nuestra forma de pensar. En el informe de los 10 no aparece por ningún lado el Señor. No lo nombran en absolutamente para nada. Entonces es donde aparece la debilidad de la fe, porque comparamos al problema con nuestras posibilidades. Por eso dice el sabio, Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8. Fíate, Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Todos tenemos que enfrentar la adversidad. Todos estamos enfrentando un gran gigante que nos grita desafiándonos, burlándose de nuestra condición, con amenazas para tratar de hacer que nos veamos como langostas en esta vida, para que no tomemos la decisión de atrevernos a enfrentarlos. Muchas veces esos gigantes nos recuerdan nuestro pasado, nos acusan con las malas decisiones que hayamos podido tomar en nuestra vida pasada. Los gigantes son los temores que el diablo utiliza con el fin de hacer que nos detengamos, sacando a Cristo del centro de nuestra vida, del centro de nuestros hogares, del centro de nuestro matrimonio y del centro en este tiempo que más que nunca está en el pensamiento de la gran mayoría del planeta: las finanzas, los recursos. Parece como que la palabra de Dios hubiera cambiado, ¿cierto? ¿Y por qué dice esto, pastor? Porque lo digo como experiencia. Porque si uno mira realmente la obediencia que hay a Dios en esa parte, eso uno lo desanima y le trae mucho miedo. Pero hay que fortalecerse en el Señor, porque el Señor se hace responsable de lo que nosotros no nos hacemos responsables. Nuestra propia perspectiva de la vida para esclavizarnos y hacer que volvamos para atrás se está manifestando en la vida de muchas personas que han sacado a Cristo del centro. Muchas veces se levantarán voces de sus títeres, de los títeres del enemigo, para decirnos que no vamos a poder, para que centres tus expectativas en no vas a poder, no eres nadie, no vas a entrar nunca a la tierra de descanso, si das no vas a tener nada, y si miras por otros, entonces ¿quién mira por ti? El gigante de la irresponsabilidad es el que hace posible, mira que hoy haya tantos hijos sin papás, tantas familias destruidas, tantas parejas divididas. El gigante que te llena de temor, gritándote no des porque no te alcanza, nunca podrás salir de las deudas ni de la escasez,
que te susurran en la mente diciéndote siempre vas a vivir como arrimado en esta tierra. Caminarás con miedo, estarás expuesto a que te saquen, a que te traicionen y que nunca vas a prosperar. Pero quiero decirte que en Cristo eso no es cierto. Mateo capítulo 10, versículo 28 al 32. Jesús dijo: y no temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Ustedes le están teniendo miedo a las personas, le están teniendo miedo a una enfermedad, le están teniendo miedo a la finanza, le están teniendo miedo a la escasez. Pero todo eso no puede tocar el alma. Más bien tengan miedo a aquel que puede colocar sus almas en el infierno. El diablo no es el que va a hacer eso. El que puede hacer eso es Dios, es el Creador. Toda la autoridad está sobre Él y Él es el que decide a dónde va uno y a dónde va otro. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo ni uno cae a tierra sin vuestro Padre. Pues vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si dejas que las amenazas te paralicen, entonces no estarás haciendo nada para que eso cambie. Eso que estás viviendo hoy cambie. Si te sientes frustrado, te sientes frustrada, debes confesar a Cristo, declarar esas palabras que dijo el Señor y aferrarte a lo que Jesús dijo. Mateo capítulo 10, versículo 32. A cualquiera que me confiese delante de vosotros, dijo Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El enemigo siempre tratará de exponerte para que te comportes como un mendigo en la vida. Y quizás hoy, frente a todo lo que está pasando, hayas perdido las esperanzas, porque hiciste de tu vida un reporte negativo. Quizá en el templo en que fuiste a la iglesia, te congregaste, sentías un poco de ánimo porque te encontraba con gente en la iglesia que te animaba, la alabanza, el mensaje, el afecto de las personas a la salida que oraban por ti. Disfrutaste quizá de la misericordia de algún hermano o alguna hermana que te extendió una mano para suplirte una necesidad. Pero todo eso ya no está. Hay una pantalla a la que tú te puedes conectar para ver, para escuchar una música o un mensaje que da el pastor desde su casa o en este caso desde el lugar donde Dios nos permite y el gobierno nos permite estar, en un escritorio, tratando de que no te apartes, orando para que pronto volvamos a la iglesia y podamos volver a vernos. Pero entonces hoy estás desanimado, estás desanimada, porque te estás dando cuenta que esa no es la vida que estás viviendo en Cristo. Y tampoco la que viviste quizá en el tiempo donde podías venir a la iglesia. Creíste que esa era la vida cristiana y ya no está, entonces hoy no sabes qué hacer. Y hoy debes enfrentar la triste realidad de que todo eso que viviste quizá durante años, te diste cuenta que no es la vida en Cristo. Porque la vida en Cristo consiste en tener una relación con su persona a través de obedecer su palabra. La relación con la iglesia y las personas debe ser una consecuencia de tu relación con Cristo. Cantaste muchas veces, Cristo te amo, pero no tomaste en cuenta lo que significan esas palabras. Cristo te amo, pero nunca permitiste que su palabra gobierne sobre tu forma de pensar. No las tomaste en cuenta a la hora de tomar decisiones. Entonces hoy te sientes vacío, te sientes vacía, no sabes qué pasa y no recuerdas lo que dijo Jesús. El que me ama, dijo Jesús, es el que guarda mi palabra. Pero la información negativa de lo que sucede en el mundo te están privando de vivir como ese príncipe y como esa princesa llena de fe en lo que Dios permitió para sus hijos. Esos informes te han contagiado y han detenido tus esperanzas. El informe negativo de esos príncipes con alma de mendigo contagiaron a toda la nación y la transformaron en una sociedad sin esperanza, siendo el pueblo escogido de Dios. Números 14, versículos 1 al 2. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Pero gracias al Señor, que siempre tiene un remanente, que siempre tiene una minoría que piensa y vive de acuerdo a lo que Dios establece y levanta su voz declarando esa verdad.
Números 14, 6, 9. Leemos nuevamente, y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían ido a reconocer la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Sabes, la vida en Cristo no es un parque de diversiones, y la iglesia no es el club donde me podía encontrar con otras personas para pasar un rato agradable con algunas personas que asisten. La vida cristiana consiste en una guerra espiritual. Toda persona que le entrega su vida a Cristo entra en un campo de batalla que consiste en establecer la verdad combatiendo la mentira. El cristiano es un soldado que debe estar atento, vigilante, diligente en colocarse la armadura de Dios para entrar en una batalla permanente. La batalla que se desata en la mente, donde la palabra de Dios va formando una mentalidad de príncipe, protegiéndonos de tentaciones y malas decisiones que el adversario lanza como dardos para hacernos volver atrás en nuestra fe. Además, esa palabra funciona como una espada que corta todo pensamiento que el enemigo utiliza contra el conocimiento de Dios. Por eso Pablo dijo a los Efesios, y ya estoy terminando, Efesios 6, 17, 18, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La maldad levanta gigantes para hacer volver atrás a los hijos de Dios y les ha declarado la guerra. Pero Dios los venció en la cruz del Calvario, entregándose a sí mismo para salvarnos, y nos ha puesto a nosotros para que levantemos nuestras vidas y levantemos a otros con el espíritu de Caleb y de Josué como verdaderos príncipes, con una mentalidad de conquista que de una vez por todas se atreve a creerle a Dios. Para que ante las palabras de los príncipes con mentalidad de mendigo podamos levantarnos y declarar: si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. No temas al pueblo que habita en esa tierra, su amparo se ha apartado de ellos, con nosotros está Jehová, no los temáis. Salmo capítulo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Por eso, iglesia, tenemos que seguir adelante. Tenemos que enfrentar los miedos, tenemos que enfrentar los temores y tenemos que vencer al desánimo con la palabra de Dios. Porque el Señor de señores nos va a sacar al frente con una victoria. Por eso, en Juan capítulo 3, versículo 8, en la parte B, Jesús dijo, o Juan dijo de Jesús: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Príncipes y princesas, Dios nos hizo una clase de persona que marque una diferencia, pero no por el rango, no por el estrato social, no por los talentos, las habilidades o las capacidades, porque todo eso es bueno si hay una mentalidad que se atreva a vivir la vida como Dios la establece. Por eso quiero animarte en este día, que podamos orar juntos y en este tiempo tan difícil podamos levantarnos y podamos demostrarle al mundo y al enemigo que nuestra provisión y nuestro socorro viene del Señor, y que como una iglesia obediente somos capaces de hacer que permanezca frente a todo lo que venga, su casa, su hogar y nuestro templo, que es nuestro corazón. En el nombre de Jesús, yo quiero animarte a que hoy tú puedas tomar una decisión y hacer responsable a tu vida de lo que Dios te ha llamado a hacer, de lo que Dios reclama de ti,
de lo que Dios está pidiendo de ti como iglesia que eres, para sostener a su novia, para vivir una vida de victoria y para disfrutar de las uvas, de la leche, de la miel, de las cosechas y de todo aquello que Dios ha prometido y que todos estamos con tantas ansias de poder encontrar. Vamos a orar, por favor. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias en este día por tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos en este tiempo tan difícil, Señor, que debemos superar, que debemos enfrentar. Tú conoces nuestras debilidades, nuestros temores, las angustias. Tú sabes por dónde estamos pasando todos. Pero también conoces, Señor, a esos Caleb y a esos Josué que se levantan y que son los valientes que tienen los reportes y Señor, la óptica correcta, porque tu palabra es la que los guía. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, con esas características poderosas de conquista y quebrar y romper con ese yugo de esclavitud a la que estuvimos tantos años, muchos de nosotros, atados, Señor, al dolor, a la angustia, a los temores, al miedo a no poder prosperar ni poder superar. Situaciones en las que el enemigo grita como gigante diciendo no vas a poder, pero tú, Señor, estás al control de todo y le dices a tus hijos, si confías en mí, si me obedeces, si te haces responsable de lo que te corresponde en la vida, si desarrollas el rol para el cual te he llamado, iglesia amada, tú podrás ver mi mano por sobre todas las circunstancias y podrás brillar como un faro en este mundo que en tinieblas, que necesita de hijos que le crean al Padre. En el nombre de Jesús te quiero dar gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos en tu nombre, a través de una pantalla, a través de un aparato, Señor, electrónico, donde podamos escuchar tu mensaje. Que nada nos detenga, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Eres la luz que brilló en las tinieblas. Abro mis ojos, pude ver, y mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorar.
que solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres maravilloso, siempre lo serás, siempre. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. ¿Se ha sentido que esta palabra te lleva a reflexionar y a tomar una decisión en tu vida? La mejor decisión que puedes tomar se llama Jesucristo. Y si nunca le has entregado tu corazón a Dios, a través de Jesús, con una oración tú puedes llegar a recibir la salvación y a vivir una transformación en tu vida. Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y yo te pido que juntos podamos hacer esta oración, si nunca la has hecho. Señor Jesucristo, yo te necesito. Señor, yo reconozco que siempre te he sacado o no he tenido en cuenta, Señor, tu palabra, ni te he conocido. Pero reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Pero hoy quiero abrirte la puerta de mi corazón, pedirte que entres a mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Por favor, Señor, recíbeme en tu reino y ayúdame a poderte hacer el Salvador de mi vida, pero sobre todo el Señor, que puedas dirigirme, que puedas decirme por dónde debo ir y cómo vivir. Gracias por perdonar mis pecados, Señor, en la cruz, por haber derramado tu sangre. Y hoy quiero pedirte que hagas de mí una nueva criatura y que pueda vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y el Señor te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por compartir con nosotros. Dios los bendiga.